Bueno, avanzamos en el trasnoche de la radio y como es habitual ya tenemos nuestro segmento y aprovechamos de saludarlo un tanto atrasado quizás, ¿no? Por el día del profe, ¿no? Agustino Yarzún, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Hola Mauricio, buenos días. Oye, feliz día. ¿Eh? ¿Cómo lo pasó Muchas gracias. en su día de celebración? ¿Hubo manzanitas de regalo, ese tipo de cosas, o no? No fui a trabajar porque estoy un poco enfermo en realidad. No te puedo creer, pero todo Sí. bien, digamos, las enfermedades propias de la estación. Sí, creo que sí. Ya, hay que cuidarse nomás, pues, ¿eh? Exacto, no hay de otra. No hay de otra. Oye, hoy día vamos a hablar de los OPARTs. ¿Qué es lo que son los OPARTs? Los UPART es un acrónimo, norteamericano que significa Out of Place Artifact, o en español, artefacto fuera de lugar. Ya. Que son, como bien preguntabas tú, son objetos históricos, arqueológicos o paleontológicos que al parecer no pertenecen ni a la época ni al lugar en el que fueron encontrados, desafiando obviamente la cronología oficial de la historia escrita como tal. ¿A qué se refiere esto principalmente? A encontrar cosas, cualquier tipo de artefacto, que tú digas esto no tiene razón de ser porque en esa época la tecnología no era tan avanzada o este objeto no pertenece a esta cultura. Eso es un UPART. Y dentro de estos encontramos varios, que el más conocido, que es el que vamos a hablar primeramente, es el mecanismo de Anticitera. Pero antes de entrar en eso, como cualquier objeto histórico que es encontrado en ruinas, en el fondo del mar o en civilizaciones antiguas, hay que hacerle una datación de estos objetos para no caer en falsificaciones o en malas interpretaciones respecto a lo que se ha encontrado, a la evidencia. Todo esto pasa por ciertos estudios, pruebas de carbono 14, pruebas de luminiscencia, rayos X, etcétera, para datar si efectivamente pertenecen o no al periodo histórico al que supuestamente debiesen pertenecer. Oye, queremos invitar a nuestros auditores que si quieren ver las imágenes, tenemos fotografías donde ustedes pueden ir conociendo aquello. Pueden ingresar a BioBio TV, www.biobiotv.cl, canal 39.2 en la región metropolitana, para conocer estos artefactos. Vamos, Agustín. Entonces, como te decía, el primero y el más conocido de ellos, y el que oficialmente por la ciencia está reconocido como un UPART, un objeto que no debiese pertenecer a esa época, es el mecanismo de Anticitera, o el mecanismo de Antiquitera, también denominado así. A este artefacto, que es el que estamos viendo ahora en imágenes, ¿cómo lo podrías describir tú, así a simple vista? Mira, a mí lo veo como una suerte de rueda, como una suerte de engranaje, digamos, que se ven habitualmente en los procesos más industriales, ¿no? Los vehículos también y en otras cosas. Claro, ¿en qué año lo podrías fijar tú, así, al ojo? O ¿De sea, cuándo crees que es? después de la Revolución Industrial, evidentemente, digamos, siglo XX, fines del siglo XIX. Ya, este artefacto se considera la primera computadora analógica o mecánica de la antigüedad. Está datada alrededor del siglo II o el siglo III antes de Cristo, creado por los griegos. A eso nos referimos con un UPART, un objeto que tú ves y dices, claro, son engranajes, revolución industrial. No, ese objeto pertenece al siglo II o III antes de Cristo, alrededor del año 200, 150 antes de Cristo. Y fue encontrado en el mar Egeo en un barco que estaba hundido, en un barco de origen romano, en el año 1900 aproximadamente. Se sacó de ahí y primero se pensó que era una roca, no le encontraron mayor utilidad, así que la dejaron junto con otros objetos. Años después se fueron dando cuenta que esto tenía engranajes, tenía unas piezas más pequeñas y las empezaron a unir. Y se dieron cuenta que esto en realidad era una gran computadora o una gran calculadora. ¿Por qué? Porque este objeto, el mecanismo de Anticitera o la computadora de Anticitera, podía, o tenía, mejor dicho, la capacidad de predecir eclipses solares, eclipses lunares, predecir también fechas importantes en el tiempo, y también predecir el movimiento de los planetas alrededor de la Tierra, porque en ese tiempo se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Pero aún así, esto funcionaba como un calendario preciso para los antiguos griegos. No se tiene certeza de cómo funcionaba, porque no saben cómo unir las piezas, solamente saben que funciona para eso. Han hecho réplicas, como las que estamos viendo ahí, de cómo debió funcionar esto, que al parecer pertenecía a un equipo mucho más grande, que no se ha encontrado. Y también se piensa que esta tecnología es extremadamente avanzada para la época, es decir, este tipo de artefactos fueron creados recién en el siglo XV, en el siglo XIV, perdón,
1500 años después recién se pudo crear algo similar o algo parecido. Y ahí empiezan los cuestionamientos. ¿Qué era esto? ¿Cómo lo crearon? ¿Quién lo creó? ¿Cuál era la utilidad real que tenía? Porque todo esto es una hipótesis que existe al respecto. No se sabe a ciencia cierta cómo fue creado. Y también decir que es la primera computadora está errado, porque si existe esto, anteriormente debieron existir muchos otros mecanismos que fallaron en el proceso hasta llegar a este mecanismo final. No es un objeto muy grande, mide cerca de 33 centímetros de alto por 17 de ancho y 9 de fondo. Está fabricado en bronce y actualmente se encuentra en un museo, no recuerdo en cuál, pero es parte de una exhibición. Y como te decía, fue creado por los antiguos griegos. Se atribuye que lo creó Arquímedes, porque en algunos libros de Marco Tulio Cicerón se menciona que Arquímedes creaba este tipo de máquinas y que él había creado 2 máquinas anteriores que eran una especie de calendarios que ayudaban a predecir movimientos lunares y solares y además movimientos de los planetas. Otro hecho interesante es que en esa época, para los griegos, o para nosotros, mejor dicho, nosotros consideramos que para ellos los movimientos lunares no eran importantes. Sin embargo, al parecer para ellos sí era importante el movimiento de la Luna. Y además tenían una ubicación muy concreta de dónde estaban estos planetas. Y se han hecho los estudios, se ha visto cómo debió funcionar este objeto. Y efectivamente los datos que arrojaba eran completamente y absolutamente concretos, reales y certeros. Además que si uno lo ve en detalle es bastante sofisticado, inclusive para los tiempos actuales. Digamos, aquí había un trabajo de ingeniería bastante avanzado, ¿eh? Exacto, el nivel de precisión que tiene el objeto es extremadamente alto. Es casi un reloj suizo de la época. Inclusive hay algunos que se atreven a decir que es mucho más avanzado que cualquier reloj de la época, por el nivel de complejidad que tiene y el nivel de complejidad en cuanto a su funcionamiento. Tiene alrededor de 2000 caracteres escritos alrededor de los circuitos que supuestamente explican cómo funciona, pero tampoco han podido ser descifrados porque este objeto está fosilizado junto a restos de piedra. Entonces no se puede saber muy bien qué pieza falta para hacerlo funcionar a cabalidad. O sea, nos podríamos tomar un poco lo que conversamos la semana pasada, ¿no? De una serie de civilizaciones que pudieron haber existido, que fueron totalmente erradicadas de la faz de la Tierra y que quedaron estos elementos, de pronto que habrían tenido un desarrollo tecnológico muy cercano al que podemos tener hoy día también, ¿no? Exacto, a eso también se refiere el tema de los UPARs. Como hablábamos la semana pasada, que la Tierra ha sufrido varios cambios, casi entre los 250 y 300 millones de años, va cambiando los continentes. Es muy probable, altamente probable, que hayan existido civilizaciones muy avanzadas que hayan tenido este conocimiento. Porque es extraño que exista este aparato, el mecanismo de anticitera, y no se hayan encontrado los prototipos, porque no existen los prototipos, está solo este modelo y solo este modelo. No hay un prototipo anterior que sea exhibido en otra parte del mundo o que se haya encontrado y se haya dicho desde aquí nace el mecanismo de anticitera, sino que solamente existe el mecanismo de anticitera. Y eso es muy extraño para la época. Ahí estamos viendo en este momento otro elemento que parece una suerte de vasija, digamos, ¿no? ¿Lo podemos escribir así? Sí, una vasija, eso, si mi internet me acompañara, un poco lento, me atrevería a decir que están viendo ahora las pilas de Bagdad. Ya. Las pilas de Bagdad son unos recipientes no muy grandes que fueron encontradas en 1938 por Wilhelm König en Bagdad, obviamente. Y estos cilindros hechos de arcilla, son jarrones de arcilla, en su interior tenía una barra de cobre con una barra de hierro. ¿Para qué se utilizaba? Nadie tiene idea. Simplemente fueron encontradas. Tú ves la ilustración ahí, una de esas vasijas cabe en una de las manos, no son objetos muy grandes. Se piensa que son pilas. ¿Por qué? Por la aleación que existe, por el hierro y por la barra de cobre que contiene dentro. Es decir, además de eso, se encontraron rastros de vinagre o posiblemente de vino, es decir, ahí hubo una reacción química que produjo algo. Wilhelm König, que fue quien encontró esto, el arqueólogo, y otros científicos de la época hicieron varias réplicas de este aparato para ver si funcionaba o producía electricidad, y se encontraron con la sorpresa de que efectivamente este objeto producía una electricidad de 0,8 a 2 voltios, algo bajo, pero producía electricidad, es decir, funcionaba como una verdadera pila. Ahora,
¿Para qué lo utilizaban en el Antiguo Egipto? Nadie sabe. Esto está datado alrededor del año 200 antes de Cristo. 200 antes de Cristo. O sea, en esa época no existía la electricidad. ¿Para qué le ibas a utilizar? No se tenían mayores conocimientos. Es casi como que se encontraron de sorpresa o de sopetón con esto. No se sabe para qué lo usaban ellos, sino que nosotros en nuestra época hemos asimilado esto al uso de una pila. Pero ¿para qué iban a querer una pila en esa época, en el 200 antes de Cristo? O no sabemos cuál era el uso que tenía la electricidad en aquel momento, porque siempre existió, digamos, esa posibilidad de poder descubrirla, ¿no? Claro, se puede haber descubierto y pudieron haber hecho experimentos, pero eso jamás se va a saber porque existen estas dos pilas. Y si no mal recuerdo, el lugar donde estaban fue devastado por el ejército norteamericano durante la invasión a Irak en el año, no me acuerdo, pero fue cerca de los 2000 cuando comenzaron a invadir Irak. Creo que el ejército norteamericano destruyó el lugar donde se encontraban estos aparatos. Creo, no estoy seguro si era esto o era otro. Pero no se sabe a ciencia cierta. Se pensó en un primer lugar que era para un ceremonial, pero las pruebas que se hicieron no arrojaban nada. Se pensó que, claro, podía funcionar como electricidad para torturar a alguien, pero la electricidad producida es muy baja. Se pensó que podía ser un recipiente para guardar vino, pero tampoco resulta porque el vino se echaba a perder. Es decir, no se sabe bien para qué funciona. Nosotros, con nuestra modernidad, pensamos que eso es una pila, pero en realidad no se sabe bien para qué funcionaba. También se le consideró NUPAR, porque, reitero, en el año 200 antes de Cristo, ¿para qué ibas a necesitar una pila? No es algo lógico. Claro. Estamos repasando en imágenes, usted lo puede ver, biobiotv.cl, también puede hacer consultas a nuestro WhatsApp. Estamos conversando con Agustín Oyarzún de Paranormal Austral. Usted también lo puede encontrar a través de su página en Facebook, Paranormal Austral. Él tiene sede, está radicado en Puerto Montt y estamos en contacto como cada noche. Ahora estamos viendo, querido Agustín, a ver, si yo lo pudiese describir, es como lo que había antes, la parte de abajo de las lavadoras. Ya, Esta cosita, sí. esta cosa que giraba, digamos, y que permitía hacer todo este torbellino para que la ropa se moviera. Sí, perfecto. Ya. Es como una hélice, ¿verdad? Claro, claro. Ya, esto está datado por allá por el año 3000 antes de Cristo. 3000 antes de Cristo. Claro, las pruebas de carbono 14, de pruebas de luminiscencia arrojaron que este objeto perteneció al antiguo Egipto, y tiene cerca del año 3000 antes de Cristo está datado, según las pruebas científicas que se hicieron. Tú lo ves y lo asemejas con una hélice, pero ahora pregúntate, ¿para qué lo iban a utilizar los egipcios en esa época? Se piensa en dos cosas. Primero, en una rueda, que queda descartado de inmediato porque el material con el cual está hecho es extremadamente frágil, es decir, se rompe fácilmente. Después se pensó que era una especie de candelabro, pero tampoco funcionaba como un candelabro porque podías colocar una vela en medio, pero no era muy útil porque el aparato es muy grande. ¿Lo ves tú? Tiene un diámetro... perdón, no lo tengo, pero... sí, tiene un diámetro de 61 centímetros, es decir, es bastante grande, con un espesor de 1 centímetro, bastante delgado. No se sabe para qué sirve, se piensa que era una hélice, pero en el 3000 a.C. tampoco ibas a necesitar una hélice. Se cree que es una réplica de un objeto que los antiguos egipcios vieron alguna vez y consideraron importante, pero no se sabe a ciencia cierta para qué funciona, porque además las técnicas que utilizaron para crear el aparato no son conocidas, es decir, la piedra, la forma en que la pulieron, en que la trabajaron, es muy extraña y entendidos en el tema no saben muy bien cómo replicar esto en la actualidad con las herramientas que tenemos, es decir, es bastante extraño. No se sabe, reitero, para qué funcionaba. Se encontró en la tumba del príncipe Sabu en el año 1936 y desde esa época se ha intentado determinar para qué servía, si era un adorno, tenía algún significado, era algún elemento mortuorio o ceremonial, no se sabe por qué estaba ahí, pero ahí estaba. Como tú lo ves, parece una hélice. Y parece una perfecta circunferencia, ¿eh? Claro, por lo demás. Y los egipcios recién descubren la rueda en el año, o llega a ellos la rueda en el año 1500 aproximadamente. Y esto estamos hablando que existe desde el año 3000, o está datado en el año 3000 antes de Cristo. Acá los auditores dicen que podría corresponder, digamos, a un ventilador a pila que funcionaba en las vasijas. Claro, buscándole un poco el ajuste de lo que hemos mostrado hasta el momento, podría ser, ¿no? Claro, si tú unes las dos piezas podría ser eso, pero también es bastante extraño el funcionamiento, porque no había nada alrededor que te indicara funcionaba por esto, sino que estaba ahí junto a la tumba del príncipe Sabu. Estaba ahí, no había nada más alrededor.
Estamos conversando del Hop Arts con Agustino Yarzún acá en el Trasnoche de la Radio. Así es, bueno, objetos que son bastante extraños, que si tú los ves no sabes por qué están ahí, o cosas que simplemente no tienen una explicación como lo que estamos viendo ahora, que es la huella de Meister. A simple vista, ¿qué es lo que ves tú ahí, Mauricio? A ver, veo una piedra, nuestros auditores nos podrán ayudar a describir una piedra donde se ven efectivamente como unas pisadas sobre la piedra, ¿no? Uh-huh. Y esto tiene una forma, para darle una forma, digamos, como las pastillas de los vehículos. Claro. De los frenos de los vehículos. Ahora, vean, todo esto son estudios que se han hecho, hay información disponible en internet. Según lo que yo he averiguado, o según lo que se averiguó, esta pisada, esta huella de sandalia, porque eso es lo que parece una sandalia, tiene casi 400 millones de años de antigüedad. ¿Cómo se hizo? Nadie sabe. Un geólogo, un aficionado a la investigación que buscaba trilobites, que eran una especie de insectos que existían en la antigüedad, ¿cierto? En la prehistoria, buscaba trilobites con su familia cuando de repente se partió una piedra a la mitad y descubrió esta huella, 2 huellas de sandalia. Y en el talón de la sandalia había un trilobite, que era lo que él buscaba, que es una especie de insecto que existió hace millones de años. Tras este descubrimiento, que lo dejó bastante impactado porque no coincidía que alguien no coincide los humanos con los trilobites, es decir, los trilobites son anteriores a los humanos, no coinciden. Lo llevó a estudios, se le practicaron las pruebas correspondientes y se determinó que era un capricho de la naturaleza por la comunidad científica, porque los humanos y los trilobites jamás coexistieron. Pero si tú ves eso, es una huella perfecta de una sandalia o de un zapato, está ahí, está marcada y son 2. Claro, como izquierdo y derecho también, ¿no? Claro, existen 2 huellas. No puedes decir que es un capricho de la naturaleza porque hay 2 huellas marcadas. Algunos investigadores estuvieron en el lugar, buscaron más huellas y pillaron otros rastros de huellas en el lugar que indicaban una concordancia entre un pie izquierdo y un pie derecho. Reitero, la huella está datada en 400 millones de años. Demasiado antiguo para la existencia del ser humano. Es imposible que haya existido en esa época y reitero, la comunidad científica dijo que se trata de un capricho de la naturaleza, pero a simple vista tú estás viendo que se trata de una huella de un zapato tal cual lo entendemos al día de hoy. Y más aún, está la huella del insecto, del trilobite, inserta en el talón, es decir, alguien pisó el insecto y quedó la huella ahí para la posteridad. Es como una huella que alguien dejara el día de hoy pisando cualquier insecto que se encuentra en el camino, lo pisas en el barro, dejas marcada tu huella y queda ahí para la posteridad. Lo imposible acá es la coexistencia entre el trilobite y el ser humano. No coexistieron juntos según la comunidad científica. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble. Y volvemos a insistir, como conversamos en veces anteriores, no tenemos certeza porque no hay nada que pueda corroborar si es que existió vida como la conocemos hoy día en la Tierra con los tantos millones de años que tiene la historia de la Tierra y se ha ido reiniciando, reciclando cada cierto periodo, ¿no? Pero la Tierra está en constante proceso de reformación. Siempre, como hablábamos la semana pasada, tantos millones de años la Tierra se desarma, vuelve a su forma antigua o toma una forma nueva, haciendo desaparecer casi todo rastro de vida antiguo que existió. Y desde ahí vienen todos estos aparatos también, todas estas cosas que tú dices es imposible que exista una huella de un zapato hace 400 millones de años, o que algo como lo que estamos viendo ahora, que es un lente, haya existido para los antiguos griegos o para los antiguos egipcios. A ver, contémosle a los oyentes que nos están viendo BioBio TV. Esta imagen ustedes las pueden ver, biobiotv.cl, canal 39.2 en Santiago. Esto es una suerte de vidrio redondo, circular y tiene aumento porque se ve ahí, por lo menos en esta imagen, que está sobre un soporte y se ve la parte mucho más grande de atrás, digamos, del mismo soporte. O sea, tiene aumento. Tiene aumento, es el equivalente a una lupa de 3 aumentos. Es un vidrio bastante grueso por lo demás, que tiene una distancia focal de 12 centímetros. El Museo Británico es poseedor de este y ha declarado que si bien el objeto tiene o ha sido cuidadosamente trabajado y pulido, porque fue trabajado a partir de una roca para transformarlo en vidrio, si bien, como digo, ha sido cuidadosamente trabajado y pulido y tiene cualidades ópticas, estas serían accidentales. Es decir, el Museo Británico dice, efectivamente es un lente, pero no es un lente hecho con ese
con ese fin, sino que fue algo azaroso, es lo que postulan ellos. Sin embargo, y por lo demás lo que hace que esto sea extraño, que esta pieza de cristal tiene 3.000 años de antigüedad, es decir, mucho más antiguo de lo que cualquiera pudiese pensar. Se supone que existió entre el año 750 a.C. y el 710 a.C. Es decir, en esa época se inventa este lente, que es el lente de Nimrud, o el lente de Layard, que quien fue el descubridor de esto, John Layard, en 1850, en Irak, descubre este lente. No se sabe para qué se utilizaba. Él piensa que se utilizaba como una lupa para escribir o para realizar escritos de manera pequeña, minuciosa y casi indescifrables. Es decir, él piensa que esto era una lupa para que los escribanos ocultaran mensajes en papiros pequeños. De esa forma, él cree que esto se utilizaba. Sin embargo, Giovanni Pettinato, un científico italiano de la época, señala que este lente era parte de un telescopio por la forma que tiene y por el tipo de aumento, ya que él siempre postuló que si esto se aunaba a otro lente más potente, como se veía ahí en la imagen, daba el resultado de un lente, o sea, de un telescopio, utilizado ahí. ¿Y cómo llegó a esta conclusión? Porque los antiguos asirios, quienes fueron los que desarrollaron este lente, describían al planeta Saturno como un dios rodeado por un anillo de serpientes. Y la única manera de poder contemplar a Saturno, de poder contemplar los anillos de Saturno, es mediante la utilización de un telescopio. Es decir, aquí se nos presenta que hace 3.000 años los antiguos asirios ya utilizaban los telescopios o tenían conocimiento de los telescopios. Y lo único que quedó de esa tecnología es este lente, bastante extraño por lo demás, y con poca funcionalidad según algunos. Oye, nuestros auditores preguntan dónde pueden encontrar material y datos de los temas que estamos hablando, que abordamos cada semana con Agustín Oyarzún. Lo pueden hacer en el Facebook de Agustín Paranormal Austral, así, lo busca en Facebook, Paranormal Austral. Luego, una vez terminado el programa, ya va a quedar disponible también este programa on demand ahí en el Facebook de BioBio TV para que lo pueda repasar y releer. Esto un poco nos trae a la memoria lo que también mencionamos en veces anteriores, estos viajeros en el tiempo, podría ser, ¿o no? Que dejaron este tipo de elemento en algún momento. Claro, la teoría de los viajeros del tiempo, que podríamos ser nosotros mismos, los humanos del futuro, que visitamos periodos antiguos para ver cómo funcionaba, pueden haber dejado estos aparatos ahí, y las civilizaciones antiguas, en su afán de replicarlos, harían sus propias interpretaciones de esto, harían sus propios objetos que utilizaban estos viajeros. Por eso existen estas huellas en el pasado, por eso existe esta especie de lente de un telescopio, que el telescopio recién se inventa por allá por el 1608, no hace 3.000 años, y por eso también existirían objetos que no tienen razón de ser en la época o en el lugar en el cual fueron encontrados. Estamos viendo en este momento un mapa que muestra un poco circulación de barcos, en fin, digamos, una suerte de vista plana de un mapa, ¿no? Claro, este fue creado por el cartógrafo otomano Piri Reis en 1513, varios años después de que Cristóbal Colón llegara o descubriera, entre comillas, América. ¿Qué es lo interesante acá? Que el señor Piri Reis en su mapa presenta el continente antártico y presenta la cadena montañosa de la cordillera de los Andes, un poco más arriba de lo que debiese estar, pero se presenta ahí. ¿Qué es lo otro que se destaca de este mapa? Lo preciso que es en cuanto a los dientes, que así se les denomina según algunos, a las costas que tienen Brasil, África y la Antártica. Es decir, el mapa que él presenta para el 1513 es muy específico y muy exacto para la época, es muy avanzado. La única forma que él pudiera saber que la Antártica existía ahí y tenía esa forma era sobrevolándola. No se sabe cómo lo hizo. Hay algunos que señalan que en realidad Peter Reis tomó esta información de varios mapas, es decir, juntó mucha información de varios mapas y también se hizo con algunos mapas que tenía Cristóbal Colón en su época que iba diseñando. Él juntó toda esta información, cruzó historias y creó estos mapas. Sin embargo, sigue siendo extraño cómo él sabía de la existencia del continente antártico. Y es más, en su mapa aparece la Antártica sin nieve. Y aparece también la cadena montañosa de la cordillera de los Andes. Y esto más fue arriba de lo cerca de 20 años después tan solo que Colón haya llegado a América, digamos, y que llegó por otro lado, que llegó por el Caribe, digámoslo, ¿no?
Claro, llegó por el Caribe, es decir, cómo Piri Reis sabía de la existencia de todo esto, cómo él llegó a saber que existía la Antártica, que Brasil existía, que existía Chile, que existía Argentina, que había una cadena montañosa que se extendía varios metros, varios kilómetros, es decir, perdón, por la costa. ¿Cómo él sabía eso? Oye, Bien dicen. Agustín, dame un segundo nada Sí, más porque tenemos que ir rápidamente a nuestra unidad móvil. Saben que en Bio Bio Noticias nos espera. Jaime Sepúlveda, lo estamos viendo ahí en Bio Bio TV. Jaime, 20 minutos nos separan de las 3 de la mañana en el trasnoche de la radio. Y volvemos con Agustín Oyarzún de Paranormal Austral. Ahí lo pueden encontrar a través de Facebook. Y estábamos hablando de esto, de lo misterioso que resulta, ¿no? De que tan solo 20 años de que haya llegado el hombre o que haya descubierto América, ya circulaban mapas con una precisión que es realmente increíble, querido Agustín. Correcto, Mauricio. El mapa creado por el señor Piri Reis, que se inspiró supuestamente en mapas de contemporáneos, que él recicló información, tomó historias que alguien contaba, información, y además se hizo asesorar, entre comillas, porque su tío, que era un pirata, supuestamente secuestró a uno de los tripulantes que viajó con Cristóbal Colón en 1492 a América. Y él le contó algunas cosas, pero eso no explica cómo sabe Piri Reis o cómo puede representar tan exactamente el continente antártico en esa época, porque hay que recordar que la Antártica fue oficialmente avistada o reconocida en 1820, es decir, muchos años posterior a lo que Piri Reis estaba mostrando ahí, se descubre la Antártica, es decir, se dice que realmente existe, pero Piri Reis ya la presentaba en su mapa, que su mapa es bastante pequeño, mide 90 por 65 centímetros, no es un gran mapa, es una parte del mundo que él muestra con precisión, que es efectivamente el continente antártico, parte de Sudamérica y el continente africano y europeo, que es lo que él presenta. Y este mapa fue descubierto en 1929. Imágenes que usted puede ver en este momento en biobiotv.cl. Vamos a la siguiente imagen, que para describirla a nuestros auditores es una suerte de martillo inserto en una piedra. ¿Puede ser? Exacto. ¿Cuánto crees tú que tiene ese martillo, más o menos? No sé, pues yo creo que aventurándome serían unos 100 años de pronto, por lo menos por la construcción, porque es un martillo parecido a la construcción de un hacha, ¿no? Exacto, sí. Algo que se ve bastante moderno. Sin embargo, las pruebas de datación científica arrojaron que tiene 100 millones de años. 100 millones de años. Exactamente, porque el hierro está fundido con la roca, al igual que el mango de este están fundidos con la roca. Según la datación, la piedra tiene 140 millones de años. Y el martillo, por ende, que es un martillo, debiese tener a lo menos 100 años ahí. Algo tirado de las mechas, algo loco, porque tú lo ves y es un martillo absolutamente moderno. ¿Qué es lo que pasa ahí entonces? Se dice que el lugar donde fue encontrado, que es en Texas, aunque el martillo se denomina el martillo de Londres, porque la localidad de Londres en Texas, se encontró en 1934, en un lugar donde supuestamente las piedras fosilizan de una manera mucho más rápida. Es decir, los factores de ese lugar habrían determinado que el objeto, siendo moderno, no teniendo más allá, como dices tú, de 100 años, efectivamente se fosilizó en un proceso extremadamente acelerado, produciendo que éste se fosilizara o se juntara con la piedra haciéndose un solo elemento, porque se sacó un fragmento del martillo, pero este fragmento reveló que la piedra estaba incrustada, o el martillo, perdón, estaba incrustado en la piedra, es decir, estaban fosilizados uno con otro, eran un solo artefacto. Se pensó en un inicio que era un meteorito que cayó ahí azarosamente, tomó esa forma, pero no es algo plausible. No puede un meteorito tomar esa forma y mucho menos incrustarse en un pedazo de madera con esa forma tampoco. Claro, hay que contarle a nuestros auditores que están manejando, que no pueden ver Bio Bio TV en este momento, que es es un metal, ¿no es cierto?, que tiene un orificio en el centro donde pasa el típico mango, ¿no?, de madera que tienen las hachas, que tienen los martillos. Inclusive la parte superior está un poco ancho, digamos, para evitar que se salga. O sea, tal cual como lo vemos hoy día que compramos en la multitienda. Es un martillo moderno, pero la datación de carbono 14 y otras pruebas científicas arrojan que tiene por lo menos 100 millones de años. La piedra en sí, efectivamente, sí tiene 140 millones de años. El tema es que el martillo se incrustó en esa roca, y arroja que debe tener 100 años por lo bajo.
pero Ahora, es imposible porque es ¿cómo un se, aparato extremadamente moderno. cómo se incrusta en la roca, digamos? Ahí donde comienzan las dudas y las especulaciones también, ¿no? Claro, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo se incrustó? Ya, está bien, existe un periodo de aceleración extrema en el estado de fosilización, pero eso no te puede arrojar datos tan extraños como que el martillo tiene 100 millones de años. No puede existir eso. Se dice que en esa parte, eso sí, de Texas, las rocas fosilizan de una manera mucho más rápida, es decir, atraviesan por periodos mucho más rápidos de fosilización, lo que produce que existan ciertos errores. Ahora bien, es extraño lo que sucede acá, es extraño cómo se presenta el instrumento, porque los humanos recién comenzaron a crear artefactos de esa manera hace unos pocos miles de años, porque el humano no aparece en la Tierra con herramientas, sino que deben pasar muchos miles de años para que recién cree un par de herramientas con rocas, y otros miles de años, otros cientos miles de años para que comience a elaborar instrumentos de esta forma. Reitero, tiene una datación de por lo menos 100 años, imposible, bastante loco por decirlo menos, pero esa es la datación que tiene el objeto. ¿Cómo se produjo esa fosilización tan extrema? No se sabe a ciencia cierta, pero es lo que se piensa, que hubo una fosilización rápida que entrega datos erróneos. Un capricho de la naturaleza, dirían algunos. Estamos avanzando con Agustín Oyarzún de Paranormal Austral. Estamos viendo en este momento una suerte, a ver, ¿cómo lo describiría yo con la ignorancia a esta altura, digamos? Una pieza artesanal, bien elaborada, pareciera ser de madera, que es una suerte de ave o una suerte de pez y ave. No sé si lo describí de buena manera, digamos. Sí, es un pajarito, no es un ave, tú lo puedes ver. Pero ¿a qué te recuerda esa ave o esta imagen? ¿Qué te recuerda? Eso a mí me parece un avión, digamos. Ya, exacto. Este objeto está datado hace 200 años antes de Cristo, en el antiguo Egipto. Se denomina como el pájaro de Saqqara o el avión de Saqqara, que le han dicho algunos. Perdón. Este objeto fue hallado en 1891 en la tumba de Pati Amón, en la necrópolis de Saqqara. Y como se ve ahí, se asemeja mucho a un avión moderno, un avión aerodinámico en miniatura. Este artefacto tiene 15 centímetros y pesa 39 gramos. No se sabe qué es. Dicen que es un juguete, otros dicen que era un objeto que se utilizaba únicamente como decoración, otros dicen que es un objeto ceremonial, pero no se sabe ciertamente para qué funciona o cuál era su función. Porque algunos también señalan que esto es capaz de volar, que es aerodinámico, que le falta, eso sí, una pieza. Khalil Mesija, un médico y parapsicólogo egipcio, elaboró su propio pájaro de Saqqara a escala 6 veces más grande, y le añadió un estabilizador y lo hizo volar. Según él, esto puede volar, y vendría a señalar que los egipcios conocían los principios de la aviación ya en su época. 200 años antes de Cristo, ellos ya conocían los principios de la aviación y creaban estos modelos de aviones en miniatura. Claro, porque lo llamativo de esta imagen, digamos, que podría ser un ave, ¿no es cierto? Pero que habitualmente las aves tienen las plumas y las colas de manera horizontal. Y este la tiene Claro. Vertical, pareciera que intencionalmente, para que tomara cierto rumbo aerodinámico. Claro, es intencionado. De hecho, las alas no tienen la misma distancia. Hay un ala que es más corta que la otra. Y eso vendría también a reafirmar que ellos pensaban o sabían ya de los principios de la aviación. Hay un ala que es un poco más corta que la otra, y eso permitiría que al momento de volar esto se mantuviese estable, por un principio aerodinámico. ¿Y esto fue descubierto hace cuánto tiempo? En 1891 fue encontrado esto en una necrópolis en Saqqara, en Egipto. ¿Y la data que podría tener esta imagen? 200 años antes de Cristo. No, o sea, aquí hay una cuestión extraña, viejo. Es raro, o sea, se dice que ya si esto era un juguete, era una veleta, era un objeto ceremonial, perfecto. Pero para nosotros esto se asemeja mucho a un avión. Para nosotros es un avión. Probablemente para los egipcios no lo era. Pero si tú te colocas a investigar en profundidad todo esto, te vas a dar cuenta que en realidad cumple con ciertos términos aerodinámicos y que efectivamente sí podría volar. Si tú le colocas algún contrapeso y lo lanzas, vuela. O sea, hay personas que lo han hecho y efectivamente dicen que les ha resultado. Si tú lo ves aquí a primera vista, es un aeroplano, digamos. Es un aeroplano a primera vista. No hay ninguna duda de eso. Es decir, es más, si tú lo ves así como aparece ahora, es un aeroplano. Visto desde arriba es un aeroplano. Es tal cual. No es otra cosa. Por la forma de las alas, por la forma de la cola y por la forma también del pecho. Recuerda mucho a un avión moderno.
Y es imposible que en esa época los egipcios supieran que era un avión o cómo funcionaba, es decir, cómo ellos se imaginaron esto, de dónde lo sacaron, porque de alguna parte debieron haberlo imaginado, no solamente viendo un ave o Claro. porque las alas son de esa forma. Acá nos acotan los auditores, dicen que es como un planeador de Plumavit, y tienen toda la razón, pues. ¿Ah? Sí, también, como un planeador. De hecho, tú puedes replicar esto y ver si funciona o no funciona. Hay personas que lo han hecho, no hay videos, eso sí, estuve buscando, pero no hay ningún video que demuestre que esto vuela. Pero hay personas que lo han hecho y afirman que efectivamente sí vuela, tiene la capacidad de, si tú lo lanzas, va a volar un par de metros. No es así un avión que tú digas que va a volar bastantes metros, pero sí puede volar sin dificultad por unos minutos. Estamos es con bastante extraño. Agustino Yarzún. Ahora estamos viendo, a ver, es una suerte de... Se ve de piedra, ¿no? Pero tiene una forma como de moneda, una máscara, no, me cuesta describirlo, digamos. Es una moneda, efectivamente. Ya. Fue acuñada por ahí por el año 1050 o 1093 y fue encontrada en 1957 en la localidad de Maine, Estados Unidos, en ruinas indígenas. Es decir, se encontró mucho antes de que Cristóbal Colón nuevamente llegara a descubrir, entre comillas, nuestro continente. Reitero, esta moneda es del año 1050-1093 y pertenece al rey, o fue acuñada durante el reinado de Olaf III en Noruega, es decir, un rey vikingo. Esto viene a presentar varias dudas, porque hay una moneda vikinga en terreno de nativos americanos. ¿Por qué fue encontrada ahí? ¿Por cómo llegó ahí? ¿O quién la llevó hasta allá? Y aquí empiezan las dudas. Los vikingos llegaron a nuestro continente antes que Cristóbal Colón, comerciaban ellos con los nativos americanos, o a alguien se le cayó esa moneda o la colocó intencionadamente ahí. ¿Por qué está esa moneda? Las pruebas realizadas, todos los estudios que se hicieron, demostraron que la moneda efectivamente es auténtica en cuanto a su origen y a la datación. Es una moneda auténtica, es real. ¿Cómo llegó ahí? Nadie lo sabe. Hay dos teorías: o los vikingos comerciaban con los nativos americanos, o alguien tomó esa moneda y la colocó intencionadamente en las ruinas indígenas para que alguien la descubriera posteriormente. Más teorías que esas no hay. Claro, ahora, ¿quién va a dejarle intencionalmente una moneda que tiene un valor hoy día económico importante por la antigüedad que significa, digamos? Sería derrochar una fortuna allí, ¿no? Claro, estás perdiendo dinero a montones porque es un pedazo de historia. Eso tiene Exacto. desde el año 1050. O sea, plantéate tú eso, es una moneda que tiene un valor altísimo. Claro, y está casi íntegra. Por eso uno podría entrar a descartar la teoría de que la fueron y la dejaron ahí para que uno se despistara, digamos, y comenzara a especular, nada más. Claro, porque es extraño pensar que ya dejaron esa moneda ahí, pero ¿por qué motivo? Además, nadie salió a decir después que yo dejé la moneda y que es una broma o que se salió de las manos, no. Pero lo otro extraño es que es la única moneda que se encontró en ese lugar, es la única, no hay ninguna otra en muchos kilómetros a la redonda. Eso es lo otro extraño, que es la única moneda que existe ahí en ese lugar, es el único vestigio de vikingos en el sector. Y eso también entra a generar dudas. Pero también se califica como un UPART porque no pertenece al lugar en cuanto a fechas ni origen, porque no es de ahí, es desde el otro lado del mundo que llegó a ese lugar. Ahora también tú puedes pensar, ¿quién va a tener una moneda del 1050? Y quien la tuviera, digamos, la tendría en un museo de pronto, ¿no? Claro, o la hubieses perdido hace mucho tiempo, o si no la conoces la hubieses votado, pero es raro por lo menos. Oye, y estamos viendo un rostro, ¿también dice relación con las monedas o no? Claro, tiene una historia similar, esa es la, a ver si lo puedo pronunciar, esa es una cabeza de Tecaxtlihuaca. Es una cabeza terracota de origen romano que fue encontrado en una tumba funeraria precolombina en Toluca, México. Y esto se encontró en 1933. Esta cabeza de terracota se supone tiene una datación de entre el año 1476 y 1510. Se le hicieron pruebas de termoluminiscencia y arrojan que el objeto en realidad tiene una data del siglo IX a.C. y mediados del siglo XIII a.C., después de Cristo, perdón. Es decir, no se sabe a ciencia cierta cuántos años tiene este objeto, pero de que es antiguo y no pertenece ahí, no pertenece a ese lugar. Es una cabeza, reitero, de terracota originaria de Roma. Y algunos plantean también que, debido a la forma que tiene del pelo y la barba, esto debería ser del siglo II después de Cristo, por la forma que tiene la escultura.
porque los romanos en esa época supuestamente se veían así, utilizaban esos cortes de pelos y se dejaban la barba de esa manera. Y reitero, se dice fehacientemente, se cree que es del siglo II después de Cristo, pero lo extraño es que apareció en una tumba precolombina. ¿Cómo llegó ahí? Nadie lo sabe, porque estaba junto con las posesiones del difunto en su tumba. ¿Cómo llegó? Nadie lo sabe. También se cree que alguien la colocó ahí de mala manera, pero la misma pregunta que con la moneda de Maine. Claro. ¿Quién va a tener ese objeto en su posesión y lo va a llevar hasta ahí para jugar una broma? Es loco, raro, extraño, por señalarlo así. Claro, y ahí uno puede entrar a especular de que América no fue descubierta por Cristóbal Colón, o la relación que había entre seres humanos de una u otra latitud del mundo venía con mucho tiempo de anticipación, digamos. Claro, parece que Cristóbal Colón no fue el primero en llegar acá y tampoco el primero en elaborar mapas o en conocer cómo funcionaban las culturas o en intercambiar cosas, porque al parecer las antiguas civilizaciones ya conocían otros avances de las demás civilizaciones en el mundo e interactuaban con ellas, y es más, comerciaban con ellas o intercambiaban objetos religiosos, como en este sentido la cabeza de Tecaxi-Calaxtlihuaca o el penique de Maine, que fue encontrado en Norteamérica también. Son objetos que no pertenecen al lugar en el cual debiesen estar y tampoco tienen una data que coincida efectivamente con la realidad. Por eso son clasificados como UPART. Y esto nos lleva a especular, digamos, y hacer todo este ejercicio, ¿no? De que quizá hay... No lo conocemos, no lo sé, pero se podría viajar en el tiempo, de que hay contacto entre una civilización y otra, donde el espacio-tiempo se elimina, porque son herramientas que tienen un nivel de desarrollo tan sofisticado para hoy día, que nos imaginamos, con la mentalidad actual, ¿no? De que en ese tiempo no había desarrollo tecnológico, pero quizás también lo hay, o hay un nexo, o hay un puente en alguna parte de pronto. Claro, en algún lugar debe haber ese puente, así como está el eslabón perdido, está el eslabón perdido de la tecnología. ¿Cómo? Está bien, los UPARTs que presenté, puede decir la mayoría que son falsos, que no existen, pero el mecanismo de anticitera, la primera computadora mecánica analógica del mundo, es real. La comunidad científica demuestra que sí es real, que este objeto existió y que era un computador o era algo que predecía eclipses lunares, solares, el movimiento de los planetas, te daba el día, la fecha y la hora exacta en que iban a ocurrir las cosas. ¿Cómo una civilización logró avanzar tanto en esa época, lograr el mismo avance tecnológico que nosotros tenemos, y de repente se perdió todo? ¿O cómo eso se creó? ¿Dónde está lo anterior? ¿Dónde están los prototipos? ¿Dónde está lo que resultó mal? ¿Cómo se logra llegar a tal nivel de avance sin que hayan avances previos? Como dices tú, nosotros a veces pensamos que nosotros somos avanzados tecnológicamente, sin embargo, si empezamos a escarbar en la historia, nos vamos a ir encontrando con diversos objetos que nos van a hacer levantar dudas, huellas que no pertenecen a lugares, mecanismos que no sabemos bien para qué funcionan, pero podemos especular, como las pilas de Bagdad, para qué iban a querer electricidad en esa época, el mecanismo de anticitera, por qué existen monedas de otras civilizaciones en nuestro continente, u objetos de otras civilizaciones acá, cómo llegaron acá, quién las trajo, por qué están enterradas en nuestras tierras. Son preguntas que no tienen una respuesta certera, en realidad. Van a quedar siempre en la duda. Bueno, esto se le conoce como OPARTS. Usted puede conocer más detalles. Lo quiero invitar a que ingrese al Facebook de Paranormal Austral, cuyo director es precisamente Agustino Yarzún, nuestro panelista que cada semana está con nosotros, que nos permite abrir la mente, ¿no? Yo creo que esto nos abre la mente, que nos creemos tan en el centro del mundo, ¿no? Tan actuales, tan modernos, que la tecnología es hoy día, de que antes y después de nosotros quizás no existía nada. No, cuidado, digamos, el ser humano tiene solamente una pizca de accionar dentro de la historia de la Tierra, del mundo, y somos nada frente al universo. Entonces esto nos permite, probablemente no va a empezar a especular, y yo creo que eso también es muy sano. Claro, Agustín. empezar a averiguar cada uno qué es lo que pasa en realidad, porque que esto sea la puerta de entrada para que las personas puedan comenzar a explorar por ellos mismos estos temas, que no se queden solo con esto, que busquen, que indaguen. Hay muchos más UPARTs, muchos más objetos fuera del tiempo que pueden encontrar en internet, algunos reales, otros que de plano son invenciones o son ficticios, pero hay muchos otros objetos extraños que uno se pregunta cómo llegaron a esto acá. Las mismas líneas de Nazca, por ejemplo. No, increíble. Agustín, que tengas una muy buena jornada. Gracias por estar nuevamente con nosotros en Trasnoche. Bueno, de nada, con gusto como siempre. Agustino Yarzún de Paranormal Austral, con nosotros acá en el Trasnoche de la radio.
El trasnoche de la radio. Comienza el día con Mauricio Barrientos. Mándanos tus mensajes de texto, audio y video al nuevo WhatsApp BioBio 800 810